El terrorismo son actos de violencia armada contra la vida y la libertad de las personas. Es una lucha en contra de la política. Este movimiento terrorista tiene como objetivo luchar contra el Estado peruano y así responder a las necesidades de los peruanos más vulnerables. Es así como el grupo terrorista Sendero Luminoso comienza organizando guerrillas. Al principio todos estos ataques solo se dirigen a los representantes de Estado, pero eso cambia con el tiempo. Poco a poco el movimiento terrorista crece y se apoya en las frustraciones y la ignorancia de la población andina para inculcarles su ideología y convertirlos en nuevos soldados y activistas a su causa. Por otro lado, en Lima no había mucha conciencia sobre los actos terroristas en los sectores andinos y amazónicos, hasta que Sendero Luminoso empieza a realizar ataques terroristas en la capital. En la semana 11, la crisis económica de los 80, uno de los problemas principales es la aparición de la violencia terrorista y narcotráfico. El presidente Belaúnde se enfrenta a estos problemas que tenía el país, pero no tenía ningún plan, ya que en su cabeza antes no existía nada de esto. En la semana 12, la lucha contra la subversión, se ven los diferentes factores en contra de esta lucha y además de los diferentes grupos terroristas, tales como Senderos Luminoso. Este grupo terrorista creía que la violencia era el mejor método para tomar el poder y así convertir al país en un estado comunista. Este grupo buscaba el maoísmo. El movimiento MRTA, este grupo terrorista tenía como modo diferente de comunismo. Ellos miraban más a la Unión Soviética como fin y como medio a la Revolución Cubana. Además, se habla de las 5 fases del conflicto. En la semana 13, el Perú de Fujimori y el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo. Los ronderos son los campesinos que dan un paso al frente para enfrentarse a Sendero Luminoso. También se habla de la captura de Abimael Guzmán, que era el cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, y se habla también de la desintegración de este mismo. Por otro lado, el MRTA es vencido en la operación de Chavín de Huanta, pero aún sigue causando muertes en la zona del Brasil. Una de las principales causas del terrorismo fue que los sectores de la sociedad peruana estaban a la esperanza de una nueva revolución social. En 1963 a 1969 ingresó el presidente Fernando Belaúnde, quien hizo muchas promesas para el sector agrario. Sin embargo, la mayoría del Congreso en ese entonces eran apristas y no lo dejaron hacer ninguno de sus proyectos. También un 3 de octubre de 1968 los militares toman el poder, así esperando favorablemente poder hacer la reforma agraria. Sin embargo, las Fuerzas Armadas también fracasan y es donde ahí entra fácilmente Sendero Luminoso. La década de los 80 sería considerada uno de los peores escenarios, ya que se llevó la crisis económica y social demasiado devastadora. Por ello, la deuda externa fue elevándose y el gobierno de Belaúnde, luego el gobierno de Velasco, continuando con el gobierno de Morales, y más los involucrados grupos terroristas que pretendían instaurar un Estado mediante la lucha armada. En 1984 ingresa el grupo terrorista MRTA y Sendero Luminoso. A este punto el ejército y la policía consideraban que ya no se enfrentaban a un grupo simple, sino a un grupo bien organizado. El desgaste sufrido también por la derecha peruana eligió como presidente en 1985 al señor Alan García Pérez, quien provocó una inflación de precios en los mercados y por ello generó largas colas de personas en busca de alimentos. Y también en uno de esos intentos por detener a los terroristas se formaron escuadrones anticomunistas. Estas acciones continuaron también durante el gobierno de Alberto Fujimori. Las consecuencias del terrorismo fueron muy evidentes por el CBR, quien afirmó que existía una notoria relación entre el estado de pobreza y la exclusión social, y también abarcaba la probabilidad de ser víctima de violencia, por lo cual se consideraba el departamento de Ayacucho como más del 40% donde se centraban las personas fallecidas y también incluyendo las personas desaparecidas por el reporte del CBR. También a ellos se suman las víctimas consignadas en los diferentes departamentos, ya sea Junín, Huánuco, Huancavelica, etc., donde se llegaba al 85% de las víctimas totales que han sido registradas. ¿A qué edad usted vivió el terrorismo y cuál ha sido su experiencia? Mi nombre es James Antonio Mesa León. Actualmente cuento con 64 años de edad. Vivo en el distrito de Comas. Bueno, contarle de lo que respecto al terrorismo es una cosa atroz lo que se vivió. Empezó más o menos el año 80, 80 y tantos. Por lo cual todos los días era el tema de apagones. Torres al suelo, torres incendiadas, casas, fábricas. Era un tema pero totalmente crítico. En pocas palabras, el terrorismo era una lácara. Una cosa que viví en carne propia fue que
Frente a mi casa había un banco, en el tiempo el banco Vice. Entró más o menos como 7 terroristas, incluía una mujer también ahí, armada con metralletas, todo. Asaltaron el banco, mataron a los policías, mataron 3 policías. Y uno, más o menos aquí se pasó en mi persona, lo ultimaron con un tiro en la cabeza. O sea, decir en pocas palabras, es una cosa que fue atroz. Y el último terrorismo que hubo fue acá en Lima. Tanto así que llegaron acá a la capital los terroristas y ofrecieron presionar acá en Tarate, Miraflores, en la cual murieron varias personas y heridos. Eso fue el último que hicieron hasta después de que cayó el terrorista principal, Abigail Guzmán. El terrorista fue el cabecilla de todos y comenzó ya la baja de los terroristas. Eso es lo que puedo decirle respecto a lo que pasó a los terroristas. Yo espero que todas estas cosas que ha pasado, que sirvan y tengan conocimiento sobre todo la juventud, porque actualmente desconocen totalmente las cosas. Y lo que yo les pido a los muchachos de hoy en día, que lean, se enteren lo que ha sido la vida de aquí unos 30 años atrás, para que tengan conocimiento de todo y tomen conciencia de vida. Mi nombre es Luz Elena Guarnisca Pristán, tengo 60 años y vivo actualmente en el distrito de Comas, Lima. ¿Cómo viví el terrorismo? Cuando yo trabajaba en Huancabamba, Piura, en una zona muy lejana de la ciudad, nos contaban los comuneros que llegaban los terroristas del grupo del MRTA. A medianoche los sacaban a todas las autoridades y a los pueblos para hacer asambleas, y las arengas eran pues la equidad para todo el mundo, y además les quitaban sus alimentos y también sus ganados. Posteriormente, eso fue en el año 90, luego vine en el año 91, 92 a Lima a trabajar, y recuerdo mucho que aquí reinaba básicamente los atentados de parte de Sendero Luminoso, con los apagones, y el último caso muy sonado fue la bomba que se puso en Miraflores, en Tarata, y llegaron los heridos al hospital naval, mejor dicho, al hospital de la FAT, donde yo me encontraba trabajando en la emergencia, y pues teníamos bastantes heridos, y eso fue sí una cosa que no esperábamos, que atentaran a la plena ciudad en Lima, ¿no? Posteriormente, pues lo único que puedo decir es que fue unos tiempos muy horribles que vivimos nosotros, y ahora las generaciones presentes pues no conocen realmente lo que se vivió en aquella época. Como pudimos ver en las entrevistas, se puede apreciar que la gente luchaba por sobrevivir día a día con los ataques terroristas al mando de Sendero Luminoso, provocando el terror en las personas, colocando coches bomba, que por cierto, el lugar donde ocurrió el hecho que mencionaron nuestros entrevistados fue en una zona comercial dentro de una zona de clase alta de Lima. Cada uno equipado por 250 kilogramos de explosivos, explotaron en la cuadra 2 de la calle Tarata en el centro del distrito de Miraflores, matando a 25 personas e hiriendo a 250. La onda expansiva destruyó 183 casas, 400 negocios y 63 automóviles estacionados. El atentado fue el comienzo de una serie de ataques terroristas contra el Estado peruano de una semana de duración, que en total causaron 40 muertos y tuvieron en zozobra a la capital. Además ocurrieron apagones repentinos y más. Según la información de las clases tomadas, se sabe que grupos de personas marchaban por estos ataques. Un grupo de mujeres se pronunciaron para poder encontrar los cuerpos de sus hijos que mataron cruelmente debido a los ataques terroristas. Respondiendo a la segunda pregunta, la manera en la que la sociedad enfrentó este problema fue adecuada, ya que si se pronunciaban en el periodo del terrorismo podrían morir. En cambio, el Estado no actuó como debía, ya que en ese momento el Perú estaba al mando por el presidente Alberto Fujimori, que hizo un genocidio, matando a todo aquel que sea incriminado de ser terrorista. Para mí, una alternativa de solución podría haber sido investigar más a fondo sin llamar la atención, algo que sea encubierto, por así decirlo, y así enterarse de los planes de Sendero Luminoso desde una perspectiva
mucho más sigilosa.